Continuando con los videos tutoriales de Civil 3D, entonces en esta ocasión vamos a presentar, continuando el módulo de alineamientos, lo que respecta al área de condicionar alineamientos cuando tenemos parámetros de diseño. Para este caso tenemos dos formas de hacerlo. Una es cuando vamos a crear nuestro alineamiento por design criterio. Clicamos en usar criterios y esto son criterios ya definidos por Autodesk según la norma ASHRAE. Si yo no quiero utilizar estos parámetros y quiero utilizar unos míos, unos ya usados, unos ya definidos, entonces voy y creo unos nuevos parámetros, que es lo mismo que vamos a hacer nosotros. Esta es una forma de hacerlo. Si yo ya tengo creado mi alineamiento, lo puedo hacer de la siguiente forma. Entonces, pico el alineamiento y me voy acá. Propiedades de alineamiento. Acá me voy a esta parte, a esta pestaña, donde dice Design Criterio. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a decir que voy a usar unos parámetros, pero no voy a usar los del civil, y sí voy a usar unos que yo voy a crear. Entonces, en esta pestaña voy a cambiar, entonces voy a colocarle parámetros de diseño horizontal. En Design Checks es donde van todos los valores. Entonces, ¿qué son esos valores? Por ejemplo, tenemos de línea, de curva, de espiral, de peralte e intersección de tangentes. Entonces, empecemos por línea. Cuando estemos en línea, vamos a crear una nueva. Entonces, vamos a crear un nuevo criterio y aquí vamos a definir qué criterio es. Entonces, cuando es en recta, nosotros hablamos de entre tangencias, para lo cual existe entre tangencias máximas y entre tangencias mínimas. ¿Qué quiere decir esa entre tangencia? Es la distancia que existe entre el inicio de una curva y el final de otra, o del final de otra del final de una curva, bien sea espiral o circular, al inicio de otra curva. Es decir, es el tramo recto entre dos extremos de curva, para lo cual ponemos entre tangencias máximas, es decir, lo máximo que puede medir ese tramo en recta, y la entretangencia mínima que puede medir. Entonces, para este ejemplo vamos a crear una entretangencia máxima. Entonces, coloco acá nombre entretangencia máxima, descripción, eso es aleatorio si lo quiero colocar como para recordar, y la expresión. Entonces, en la expresión voy a colocarle acá, vamos a decirle en la descripción que la entretangencia máxima va a ser de 200 metros. Ejemplo. Entonces, en la expresión voy a darle acá, en la calculadora, donde está lo que puedo tratar. Entonces, aquí me dan unas pocas opciones de lo que yo puedo condicionar en línea. Yo, como voy a decirle que voy a condicionar la longitud, voy a length. En length, una vez ya tengo que definir. Entonces, la longitud de entretangencia máxima es de 200 metros. La entretangencia máxima, es decir, que todo lo que esté por encima de 200 metros en recta me formule una advertencia, para lo cual yo debo colocar acá mi expresión. Entonces yo le tengo que decir que si hay una entretangencia mayor a 200 metros, me genere una alerta. ¿Listo? Entretangencia máxima de 200 metros, es decir, todo lo que esté por, por encima de 200 metros me lo va a permitir. En este caso, tengo que fijarme bien cómo tengo que colocar esta regla de mayor o menor. Entonces, entretangencia máxima es lo máximo que puede de medir. Entonces, no puedo decirle que lo que esté mayor de 200 me lo pruebe.
Es decir, que la longitud tiene que ser menor o igual a 200 porque ese es el tope. El tope es 200. Entonces, en este caso, tiene que quedar de esta manera, menor de 200. Le doy OK y le voy acá a agregar. De esa misma manera voy a crear para la intertangencia mínima. Entonces, o por los mismos pasos. Crear nueva intertangencia mínima. Es decir, intertangencia mínima. Coloquemos un valor de 70 metros. Es decir, todos, la mínima tangente que puede haber son 70 metros en recta. Entonces voy a lo mismo, longitud en línea, y le digo que tiene que ser mayor de 70. Mayor de 70, o sea, coloco 70 como mi tope. Y le digo OK y le agrego. Eso en cuanto a parámetros de línea. Ahora, parámetros de curva. Estos parámetros de curva son únicamente y exclusivamente para los parámetros de las curvas circulares. Las espirales tienen su apartado independiente. Entonces, en curva podemos crear muchas opciones. Vamos a crear unas, por ejemplo, vamos a colocarle radio mínimo. Entonces, digamos que para estas curvas del radio mínimo va a ser de 40 metros. Es decir, lo mínimo que pueden haber de curvas circulares es con un radio de 40. Si hay un radio de 30 o menos de 40, me avisa. Entonces, voy acá a la expresión calculadora y voy a buscar radio. En radio, entonces le tengo que decir cómo es el radio mínimo, todo lo que sea mayor de 40. Todo lo que sea mayor de 40 es permitido. Es decir, si hay algo menor de 40, me va a generar la alerta. Ok, ya lo creo, lo voy a agregar y acá voy a crear ahora un radio máximo. Creo radio máximo y vamos a decir que el radio máximo vaya a ser 450 metros. Es decir, que los radios no pueden ser ni 500 ni 600 ni hasta 450. Voy a la expresión, añadir radio y que sea menor o igual a 450 metros. OK, agregar. Ahora para espirales voy a crear un parámetro nuevo para espiral y vamos a decirle que longitud de espiral. La longitud de espiral mínima. En la descripción, pues, longitudes espirales mínimas, no lo voy a colocar acá. Y aquí voy a la expresión y voy a buscar. Entonces, acá está, len. Yo también puedo colocarle de acuerdo a donde inicia, el radio de entrada, el radio de salida, el valor de la valor mínimo a la espiral, pero voy a hacerlo acá, el valor de la tangente, el radio, todo lo que corresponde a la espiral, lo puedo hacer yo. Entonces voy a decirle por longitud, como es la longitud espiral mínima, entonces voy a decirle que todo lo que sea mayor a, vamos a colocarle de 60, es decir, la espiral es mínimo 60 metros. OK, añado, voy a crear ahora para la longitud máxima de espiral máximo y voy a colocarle que es máximo de 150 metros, es decir, no 150, a partir de 151 metros me va a generar la alerta. Voy a la expresión longitud y que diga que no,
o igual a 150 metros. Pero que agrego acá en curva, puedo agregar otro que es crear nuevo. Voy a generar longitud de curva circular. Entonces aquí también length y digamos que las longitudes de las curvas circulares no pueden ser menores a 80 metros. Es decir, entonces yo le voy a decir la longitud mínima no puede haber tiene que estar por encima o iguales a 80. Mínimo. Y voy a decir ok y agregar. Y aquí de esta manera entonces agregamos todo lo que tiene que ver con los parámetros. Voy a darle aplicar, voy a darle aceptar, chequeo que estén utilizados, aplicar, aceptar. Entonces como ven, acá me está apareciendo un símbolo de advertencia. Voy a revisar qué es ese símbolo de advertencia. Por ejemplo, me está apareciendo en esa tangente, me está apareciendo en qué otra, me está apareciendo un radio de 80. Para yo no mirar todo eso una por una, dependiendo de la longitud de mis alineamientos, voy a hacer lo siguiente. Selecciono el alineamiento, clic derecho, quitar geometría de alineamiento y voy acá, vista en rejilla de esto. Entonces, estos acá me generan las advertencias, es decir, ejemplo, entre tangencia mínima nosotros le colocamos que eran 70 metros. Eso se me encuentra acá. Al momento de yo seleccionar ahí, y me va a mostrar qué punto es el que está invalidando acá. Entonces, como ven, tengo la 686, que es donde empieza una curva, de acá 634, o sea, tengo solo 51.591. ¿Qué me obliga a hacer eso a mí? A cambiar mi diseño, bien sea modificar la longitud de esta espiral o modificar la longitud de esta curva circular. Nosotros ya sabemos cómo hacer eso, entonces simplemente voy a decirle acá, voy a eliminarle, necesito 70, voy a colocarle que esta curva de espiral de entrada, es decir, esta, va a medir 80 metros. Por eso voy a ganar otros 20 metros para mi entretangencia. Enter. Me recalcula y ya está. Acá tengo todavía 61 metros en este. Es decir, que me hacen falta otros 10 metros. Entonces, dependiendo de mi tipo de diseño, voy a recortarle la longitud dependiendo del tipo de diseño que yo pueda llegar a tener. Entonces, voy a decirle que ahí está espiral. Le voy a quitar otros 20 metros, es decir, la voy a dejar de 60. Como ven, ya se recortó y ya la alerta desapareció. Entonces, tengo que mirar qué otros parámetros. En esta entretangencia máxima está 221 metros. Entonces, me paro encima de la selección, doy mi dibujo y me dice, este es el tramo que está incumpliendo. 221 metros. Entonces, bien sea, puedo arreglar esta curva o esta curva teniendo en cuenta los parámetros que ya definí ya. Entonces, esta curva, por ejemplo, es una curva de tipo circular. Entonces, puedo aumentarle el radio, a ver, unos 400,
430, porque el mínimo, el máximo, perdón, es 450. Le doy enter y ya me creció la longitud. Entonces, es decir, al aumentar la longitud, gané los 21 metros que me hacían falta. Y así sucesivamente voy haciendo con los datos que tengo. Ejemplo, esta me está violando entre tangencia máxima en esta siguiente. Acá tengo que decir que mi longitud es de 100 de espiral, entonces voy a aumentar esta. Voy a decirle que 130 metros. Ya me la elimino. ¿Qué pasa? Ejemplo, voy a decirle acá que 160. Automáticamente la hace, pero efectivamente me aparece esta. Pero me está violando, ya es otra parámetro de diseño, es decir, la longitud espiral máxima. Por tal razón, yo tengo que también estar precavido a eso. 130 metros y ya está. Ahora, a ver, tenemos aquí entre tangencia máxima. Entre tangencia máxima en qué punto. En este punto tenemos una tangencia de 293 metros. Es decir, que tendremos que aumentar, bien sea, acá tengo una curva de tipo espiral, circular, espiral, puedo aumentarle para esta curva. Al final puedo aumentarle unos 110 metros, puedo aumentarle de esa a esta. No se ha quitado todavía, pero puedo añadirle también a este. Tengo 120, voy a decirle que 130. Tengo acá 281 metros todavía. Nosotros dijimos que el máximo iba a ser. Entonces voy a modificar esta espiral circular, espiral, por lo cual voy a aumentar el radio de esta para que mi curva circular tenga más longitud y por ende me añada más. Entonces voy a decirle que a este radio vamos a colocarle un radio de 400 y ya está. Añadió más curva circular, añadió más, entonces quito un poco más de entretangencia y ya está. Vamos para la siguiente advertencia. Tengo radio máximo violado, es decir, acá tengo un radio de 500 metros, es decir, que yo no puedo. Entonces debo modificar ese radio con el máximo que era de 450. 450 y ya está. Ahora, entretangencia máxima de qué tramo, voy verifico. Tengo 326 metros. O acá tengo un radio máximo de 450. Y aquí tengo una longitud de 132 en la curva horizontal, en la curva circular. Entonces puedo empezar a modificar por acá esta con una máxima de 130. Para quitarle para quitarle eh, para quitarle distancia acá y voy a aumentar este radio al máximo a 450. No puede solucionar la curva porque entonces tendría que llamarse una curva tipo espiral. Entonces, como ese radio no me sirve, que yo tengo acá de 150, voy a buscar un radio que no me exceda el máximo, pero que puedo. En este caso no me está dejando hacerlo. ¿Por qué? Por esta espiral de salida.
porque me va a generar, me está diciendo, no puedo hacer una espiral circular espiral, sino debe ser una espiral espiral. Entonces voy a buscarle acá 130 a la espiral de salidas y voy a ver si puedo subir acá a los 200. Tengo aún 260 metros. En este caso particular, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, a la hora de que yo no pueda cumplir con este parámetro, ejemplo 260 metros, ya no puedo modificar nada más, ni puedo modificar. Entonces, debo consultar primero si puedo modificar mi alineamiento, es decir, mantener las propiedades de mi alineamiento, pero desplazar. Para esa opción me voy acá y con mi alineamiento me acerco a la intersección y le doy mover P. Si se dan cuenta, a la hora de yo mover mi PI, él va a mover exactamente todas las curvas como están. Y lo único que es que va a desplazar todo el conjunto a una nueva posición. Entonces, de ahí en adelante, vamos a tener que mirar y tener que estar jugando con esas reglas de diseño. En este caso, con esta debemos de mover el PI a una posición un poco más, acercarla un poco más a la tangente anterior para así poder cumplir con los parámetros de diseño. Al igual que esta, dice, estaría violando es la tangente mínima, que es de 70 metros. Tengo 45, entonces tendría que modificar bien sea primero jugando con los parámetros de las curvas o luego modificando el alineamiento. El alineamiento se procura mover última, como última opción, mover el alineamiento. ¿Por qué se procura en última mover el alineamiento? Porque mi alineamiento está definido ya por una línea de cero, es decir, por una línea pendiente. Acá, acá. Voy a darle la nueva posición. Simplemente selecciono mover pen, lo arrastro a la nueva posición y ya está. Entonces, como ven, ya lo acerqué y la advertencia se ha ido. Ahora tengo otra advertencia. Vamos a ver dónde dice. Dice, está violando Keren norma. Entre tangencia máxima. Entre tangencia máxima es ¿cuánto? 200 metros, si no es de más. Entonces, esta ya la puedo eliminar de acá, la puedo correr. Puedo eliminar, jugar un poco acá con el radio de la curva siguiente, o puedo jugar con, con el radio del anterior. Vamos a modificar entonces esto. Vamos a colocarle un radio de 90, a ver, a la curva anterior. Bien, ha aumentado. Tengo que hacer es un radio mucho mayor para que la entretangencia se disipe. Es decir, al yo aumentar el radio de curvatura de esta, me va a generar una longitud de curva mayor.
por lo cual va a disminuir la distancia entre estos dos, entre el final de la curva y el inicio de esta, que es la entretangencia. Entonces voy a colocarle a este un radio de 150 metros. Luego que piense, ok, ya le disminuye. Ahora acá, para aquí, ¿cuál es la alerta? Dice longitud de curva circular mínima. Dice la mínima tiene que ser de. Entonces modifico. Mira, la curva va de 64. Entonces voy a modificarle este radio. Voy a decir que 300 para que crezca la longitud. Y ya está, pero se me va a disminuir, se me va a crecer esta longitud. Entonces voy a modificar esta longitud de espiral para también colocar eh, esta advertencia libre. Entonces modifico la espiral de entrada y ya está. Y por último, me paro acá. ¿Cuál es la última? Y dice esta entretangencia. Y acá, como no hay nada más que hacer, entonces sencillamente lo voy a dejar así. Entonces, de esta manera condicionamos lo que son alineamientos.